Bienvenidos amigos a su podcast favorito de Arica Siempre Rica. Soy yo el Chacal, estoy en compañía aquí de los contertulios. Y esta noche tenemos un tema muy especial, que son los viajes en el tiempo. Y bueno, me presento, como ya dije, soy el Chacal y quería partir diciendo de qué me parece esto de los viajes en el tiempo. Mire, sobre todo me parece que es un tema interesante. Se ha utilizado mucho en la ciencia ficción, se ha utilizado mucho en la literatura, hay un montón de películas, hay un montón de libros que nos hablan de este tema. Y yo pienso que uno de los temas más apasionantes en ese campo, precisamente, en la literatura de ciencia ficción, que es lo que yo... Bueno, el tipo de literatura que más me gusta. Dejo con ustedes ahora a Ir Consiglieri, que va a presentarse y también nos va a dar su opinión. Muchas gracias, Chacal, por este pase, por esta bienvenida. Mira, me parece un tema interesante, genial, porque no puedo negar que a lo largo de mi vida he tratado de hacer algún tipo de viaje en el tiempo. Lo estudié incluso en el liceo, en la universidad, con amigos que nos gustaba este tema. Éramos medio nerds, la verdad, era como... Nos gustaba leer el tema y nos apasionaba. Bueno, obviamente nunca pudimos hacer nada, si no nos estaríamos acá. Pero espéreme, me confundí. ¿Usted intentó viajar en el tiempo o intentó ir al liceo? Las dos cosas. Bueno, para la época era más o menos lo mismo, porque ir al liceo era como un viaje en el tiempo. Empeño le puso. ¿Algún día fue al liceo? Sí, cuando me echaron del tercer liceo ya, ahí me di cuenta que... Tengo que terminar en el liceo mujeres. Como sea, tenía que terminar el tiempo ya. Es la última oportunidad. Claro. Como le digo, Chacal, Mr. J, es un tema para mí apasionante y yo creo que algún día se va a poder hacer. Leí por ahí que en teoría no se puede, escuché que Einstein decía que no se podía hacer un viaje físico, que tal vez se podía de alguna manera ver el futuro, pero no viajar en el tiempo. No sé, no tengo la información, el conocimiento para saber si así o no lo es. No sé. Y antes que todo quiero dar un saludo a los caídos que hoy día no están. El chinito que no pudo venir tiene un problema ahí de salud, tiene hemorroide, por lo tanto no puede venir, hay que disculparlo. No se puede parar. Y el hombre perro también tiene una reunión familiar. Está cruzando. Así que... Sí, el de las hemorroides efectivamente las tiene hace tiempo, pero por alguna razón se les reventaron. Vaya a saber uno. Y bueno, dejo con ustedes ahora a nuestro contertulio, a Mr. J o Mr. Jekyll, tiene ambos seudónimos, para que se presente y nos dé su opinión al respecto del tema de hoy. Bueno, amigos, buenas noches, tarde, mañana, lo que momento que estén escuchando. Sí, en realidad esto del viaje al tiempo es un tema que se le ha explotado bastante en lo que es la ciencia ficción, hasta películas, si nos recordamos últimamente la Marvel, lo último fue una pelea en el tiempo, lo que sea, cuando viajan al pasado para poder salvar todo. ¿Cuál de todas? Avenger. ¿La del hombre araña? No, Avenger. El hombre araña igual, pues. Ya. Líneas de tiempo, viaje en el tiempo, diferentes universos. Multiuniverso. Entonces son todas temas que tienen que ver, que en realidad si uno los pone como a ver como el tema es muy complejo, incluso hasta de, por ejemplo, que calce o que tenga coherencia, porque como por ejemplo tú cambias algo y que todo el futuro cambie, incluso hasta los Simpsons lo han mostrado con Homero. Entonces, que se pueda o no se puede hacer, la verdad es que yo considero que no se puede hacer, pero bueno, yo creo que es irrefutable. O sea, usted está yendo contra la teoría, porque cuando uno ve Volver al Futuro, eso es irrefutable. O sea, sale en el diario que se borra la imagen ahí y usted no puede refutar eso. O sea, las fotos, por favor, no puede. Eso, lo que me está diciendo es aberrante, ¿eh? Eso que no cree, no. Como cuando él conocía a su mamá y la mamá quería con él. Sí, el avión. Entonces sí, tiene la teoría, entonces no puede ya, entonces cuando se empezó, es un montón de error, pero es algo que es bien complejo, pero entretenido porque hace como trabajar la mente y preguntarte si se pudiera hacer. Pucha, ¿te imaginas poder hacerlo? ¿Qué no harías? Pues no sé, ¿podrías cambiar algo? ¿Te gustaría? Me lo he imaginado, cambiaría todo. Yo cambiaría todo. Mataría al Chacal antes que naciera, pues, imagínate. Al tío, toque. Y yo dirigiría este podcast.
Madre, Sarah Connor. Cuídate que es un tema que ha estado toda Sí, no, yo creo que se puede hacer, se puede cambiar todo, así que... Bueno, ahora vamos a ver que si se puede o no se puede. Bueno, dependiendo de lo que sepamos, vamos compartiendo en el momento. Para partir, propongo como primer tema, hablemos de la teoría. ¿Cómo sería posible un viaje en el tiempo? Evidentemente que ninguno de los que estamos acá es físico cuántico, ya no estamos ni siquiera cerca de algo así, ¿ya? Con suerte salimos alguien salió del comercial, no, del industrial. Sí. Es lo más cercano a un matemático. Bueno, hable por usted, porque según la teoría de cuerdas... De hecho, lo más cercano que hemos estado a un viaje en el tiempo nosotros es las veces que hemos salido de algún local por ahí, no sabemos cómo llegamos a la casa y pasamos al futuro al día siguiente. Es lo más cerca que hemos estado a un viaje al futuro. Ya, no, básicamente de las teorías que nosotros conocemos, que son populares, ¿no? Que son como de la cultura popular. Entonces yo quería partir diciendo de que a mí la teoría que más me hace clic es la teoría que inventó JJ Benítez. Él hablaba en esos libros de Caballo de Troya que el viaje en el tiempo era posible mediante la manipulación de partículas subatómicas. Es decir, que estas partículas que componen a los electrones, a los neutrones, a los protones, y que son teóricas, no se habían descubierto hasta hace poco, menos en esos años cuando escribió el Caballo de Troya, creo que fue en los años 70, si recuerdo bien, ese libro. Y ahí hablaba cómo descubrieron estas partículas que eran diminutas, mucho más pequeñas que un electrón, era una cosa ya que impensable para nuestra mente. Los quarks. Mira, los quarks son, pero él habló que eran otras partículas llamadas los swivels o swivels, ¿sí? Y estos swivels eran en sí el tiempo, y eran partículas que al unirse formaban las partículas como los electrones, los protones, como ya mencioné. Según su teoría, cuando se lograba manipular estas partículas subatómicas, cambiarles, estoy inventando, la polaridad, hacerlos interactuar de manera diferente entre ellos, se lograba que el individuo que conformaban estas partículas subatómicas viajara en el tiempo. ¿Sí? Y recuerdo que en esa situación era netamente el viaje al pasado, no se podía hacer hacia el futuro. ¿Sí? Entonces esa modificación de las partículas subatómicas era la que permitía el viaje. Y bueno, como ustedes saben, este libro de los Caballos de Troya se trataba de que viajaban a la época de Jesús, ¿sí? Y lo hacían mediante ese sistema. Ahora, ¿por qué me parece más creíble eso? Porque, por ejemplo, en estas máquinas tradicionales en las que uno piensa, ¿no? Esas que se ven, por ejemplo, en las películas de Terminator o en la misma máquina del tiempo, donde hay una máquina que se traslada a otro espacio temporal, lo que no me calza es el tema del movimiento. Como ustedes saben, el planeta está girando alrededor del Sol y también tiene este movimiento de expansión. Esto de que según el Big Bang la Tierra se va alejando del centro del universo, y resulta que si tú desapareces en el tiempo en un punto determinado de la galaxia, vuelves a aparecer en otro punto en el pasado, pero supuestamente el planeta ya no va a estar ahí, va a estar en otro lugar. Entonces aparecerías en la nada, aparecerías ahí en el espacio muerto, ¿no? Entonces, de ahí que no me calza. Para un viaje en el tiempo que sea congruente con eso, habría que trasladarse en el tiempo todo, el planeta completo, para que tú aparecieras en otra época, digamos, en el planeta. Entonces, por eso te digo de que la bola que se mandó Benítez fue bacán, porque ahí tú ya no tienes esa posibilidad. Ya no se trata de que vas a, como te dice, a depender de una máquina que te traslade a otra época. ¿Se entiende la idea, no? Ya. Es como que, por ejemplo, tú vas en un tren y decides viajar al pasado, pero cuando aparezcas en el pasado, el tren ya no va a estar, pues ya pasó. Entonces vaya a quedar solo en los rieles o en la nada, ¿ya? Es más o menos eso. Entonces esa es como la teoría que me parece como más bacán, ¿ya? Más que de la del condensador de flujo. De Lore.
Claro, sí. Entonces, esa es como la que más me cruje. ¿Eh? Sé que no es la más popular. La más popular es esa de la famosa velocidad de la luz, esa de que en el acelerador de hadrones se llama, ¿no? Que ahí se han logrado mandar partículas al futuro, superando la velocidad de la luz, qué sé yo. Es como lo más popular ahora, es como lo que más se está manejando, pero te insisto, estamos hablando aquí de ¿cómo se puede decir? De literatura, estamos hablando de fantasía en realidad. ¿Ya? Ahora le doy el pase acá a Il Consiglieri para que nos aporte ahí la opinión, o si él tiene alguna otra teoría que haya escuchado por ahí que le hace clic. Bueno, Chacal, estaba escuchando atentamente. Es que es difícil, ¿eh? Si uno no es físico o tiene algún conocimiento ya más profundo en el tema. Yo había escuchado de esto de viajar a la velocidad de la luz, que si uno lograse hacerlo, por eso tal vez pensaba en una máquina, pudiese ver en ese instante que el tiempo se detiene. Eso es lo que yo entendía cuando escuchaba esta teoría de la velocidad de la luz. Y si lograse sobrepasar esa velocidad, tal vez retroceder o avanzar en el futuro, dependiendo, la verdad es que no sé de qué, porque siempre recuerdo la película de Superman cuando él viajaba en contra de la rotación del planeta y él retrocedía el tiempo. Yo creo que va basada en esa teoría de la velocidad de la luz. No tengo más conocimiento, no soy físico ni me precio de tal, pero yo soy sincero en decir que en algún momento, lo dije, con mi mejor amigo tratamos de viajar en el tiempo. Ahora la pregunta es cómo, y obviamente es como dice usted, basado en alguna teoría popular, y lo que leíamos en ese tiempo, lo que teníamos alcance, era teoría de me acuerdo que tenía un libro que era de José Silva, que era del control mental, que es donde practicábamos lectura veloz, entrar al nivel alfa, nivel beta para concentrarse. Y creo que en alguna parte, no sé si daba un ejemplo de el desdoblamiento. Y a rasgos siempre lo que entendíamos era que el ser humano podía desdoblarse, dejar su cuerpo físico supuestamente recostado en una cama, y que su alma, su espíritu saliera de él. Y en este sentido, para el alma del espíritu, por lo que narraban en el ejemplo de José Silva, no había ni lugar, ni tiempo, ni dimensión. Entonces, el ejemplo que recuerdo que planteaba ahí era que era un periodista, creo que viajaba al Oriente, no sé si a la India, y entrevistaba a un fakir, que era como uno de los más reconocidos dentro de su mismo grupo de fakires, muy respetado. Y lo entrevistó. Y él le explicaba cómo lo hacía, le había preguntado si había ido al pasado, sí, lo había hecho, hacia el futuro, que también. Y la pregunta que me intrigó, que nos impulsó a nosotros a practicar esta cosa, era si había ido donde Dios, ya que podía hacer eso. Si no había, donde típicamente todos quieren ir. Claro, no había lugar, ni tiempo, ni dimensión. Y él le dijo, sí, lo he intentado, dijo. Y le contó y le preguntó por la experiencia, dijo que se requiere mucha energía, por lo tanto él pudo desdoblarse y viajar, y viajaba como, me imagino que lo que más uno piensa es en el cielo, o trata de asociarlo al cielo, y que él iba hacia el lugar y viajaba, y era un largo viaje, y terminaba muy cansado, y cuando él más o menos sentía que estaba llegando a la presencia de Dios, había una gran puerta, un portal, y ya llegaba muy agotado ahí, intentaba abrirlo pero no podía pasar más allá. Bueno, yo no digo que sea verdad o mentira, esto es la historia que pude leer ahí, y para nosotros, para la época, quedamos impactados. O sea, dije, ¿y por qué no practicamos esto? Decía, amigo. Y él me dice, pero podremos hacerlo, veamos cómo lo hace José Silva. Y ahí empezamos a practicar. Tratábamos de concentrarnos, de entrar en meditación, de entrar en nivel alfa, en un nivel beta. No sé si alguna vez entendimos lo que era eso, pero tratábamos de relajarnos y poder viajar en el tiempo y concentrarnos. Nunca pudimos hacerlo, obviamente, pero después practicábamos con mi amigo algo más simple, porque él nos daba otras técnicas. Él se ponía en otra habitación y yo trataba de mandarle mensajes mentales y él lo escribía. Ya, entonces algo más simple, mandémosle imágenes para empezar a practicar y desarrollar esta habilidad, como decía, primero caminar, trotar, después correr. Y a veces le achuntaba alguna imagen que yo le mandaba, él me decía, mira, coloqué un triángulo, cuadro, círculo. Yo te mandé el círculo y decía yo, ¡ay! Estábamos felices ahí. Ese era el método, como usted decía, algo más cotidiano, que lo que podíamos
alcanzar. Po. Mr. J sabe que vamos a prohibir contar historia con amigos imaginarios acá, si no esa cuestión no terminamos nunca, no. Lo que sí, me acuerdo que en esa época, lo que más pude hacer Mr. J, porque veo que Chacal es un poco incrédulo, Escéptico. era soñar. Mira los Soñar. viajes astrales que se ven. Soñamos harto y tratábamos de comunicarnos, porque en el sueño tratábamos de entrar del nivel alfa a nivel beta, a un sueño más Sí. profundo, y tratábamos de ver quién era el mejor receptor y quién era el mejor emisor del mensaje. Y tal vez algunas veces, como era mi mejor amigo, podíamos sentir algunas cosas. Sí, sé que se presta para la broma, pero al final nunca pudimos, para ser sincero, nunca pudimos así como hacer algo contundente o ver algo. Intentamos, pero intentamos por largo tiempo, así, a ver si podíamos hacer algo. No sé. Después vimos otras teorías. También vimos una técnica, pero yo no recuerdo bien cómo era al principio, porque leímos una vez como buscábamos textos de algunas sectas que existían en el pasado. Ya, como era entre el cristianismo, cuando en esa época de la Santa Inquisición, en que creo que algunas sectas interpretaban como algunas habilidades de Cristo que se podían practicar, que podían recibir revelación, y algunos de ellos lo hacían a través del sueño. Por eso también explicaban ahí de que ellos no lo decían que era desdoblarse o viajar, pero que podían ir a otra época y dar un mensaje. Y lo hacían a través del sueño. Era muy parecido a esto de desdoblarse, pero lo llamaban de otra manera, que era a través del sueño. Y por eso ellos decían que podían viajar y podían aparecer. Y por eso fue la gente en esa época que recibía estos mensajes, lo interpretaba como fantasmas. Porque aparecían ellos físicamente, pero era una imagen etérea, como un fantasma. ¿Ya? Entonces no era algo sólido como nosotros acá, en forma presencial. Y la gente que los veía se impactaba por esto y decían que eran fantasmas, porque era era el conocimiento que había en esa época. Y ahí logré entender que, ahí dije, claro, tal vez se puede viajar en el tiempo, pero no de una forma física, sino que podamos ver el futuro, mandar un mensaje. ¿De una forma más incorpórea? Sí, tal vez eso es lo que se puede hacer. Yo me acerco o creo más en esa teoría, sin tener mayor conocimiento, sin presarme de nada. Yo no tengo ningún conocimiento en el tema ahí. Eso es más o menos lo que puedo compartir con ustedes ahora, compañeros, y espero que me crean. Lo comparto con ustedes. Le agradecemos, consigliere. Tenga la voluntad de retirarse, por favor. No, ya, dejándose de broma. Consigliere, comentarle nomás de que, mire, me parece muy bueno lo que usted comenta, muy válido. Y de hecho la historia que yo traje tiene que ver un poco con eso, ¿ya? Pero ahora vamos a escuchar la opinión de nuestro querido colega Mr. J, que nos va a decir en su juicio, ¿no? ¿Qué teoría de esto de viaje en el tiempo le hace más clic? ¿Le suena más como a que pudiese ser por ahí la vía? No, yo en realidad yo siempre llevo como los temas, lo que es como, lo que más me gusta a mí, que es como lo que es la Biblia. O sea, que es como algo más general, como siempre lo digo. Y recuerdo siempre cuando Jesucristo es tentado, como para llevarlo al tema, y se dice que fue como llevado a la cima del templo, y Satanás le muestra como todos los reinos. Pero o sea, como que se lo presenta, se lo muestra como que yo te paro frente a una tele y tienes que verlo, así como. Pero no es que él haya estado ahí, sino que se lo muestra. Entonces, casi siempre se habla en la escritura o en la Biblia más que nada de visiones. No dice que tal persona estaba ahí, vivía. No, se le mostró tal lugar, en el futuro, en el pasado, pero nunca se dice que tal persona estuvo viviendo tal lugar o que participó de ese momento, sino no, se le mostró. Como quien ve una tele, hace zapping y ve algo como que bueno, algo así. Mr. J, disculpe, pero cuando él le dice que le mostraba otros reinos, ¿eran como otros lugares? ¿Se refiere como a otras dimensiones? ¿Como que otros tiempos? Esa es mi pregunta. Porque dice, le mostró todos los reinos. Uno puede entender que quizás eran los reinos de ese momento o todos los reinos que iban a ver. Uno puede quedar como a libre. Como imperios que habían ahí. Porque le ofrecía todo lo que iba a estar en el mundo. Entonces uno puede entenderlo como que en el momento que él estaba en la tierra o
Claro. prácticamente le mostró todo. Por eso era una visión del tiempo, así, de Sí. todos los Entonces, reinos que iban a haber en la sí. tierra, ya, interesante. Y además uno lo puede ver como en las visiones, igual que a veces se les mostraban, que a veces no tenían mucho sentido, pero sí tienen interpretación de por otras personas. Pero lo que voy yo es que ellos prácticamente lo que se ve ahí, o que lo que dan a entender, es que tal persona no estaba viajando en el tiempo. O sea, corpóreamente, el cuerpo como tal lo entendemos, sino era como el espíritu, en el sentido como para que todos entendamos. Era el espíritu el que se les mostraba lo que podía pasar, sí. Un ejemplo es, por ejemplo, si recuerdas tú un cuento que se muestra siempre en Navidad, que es Christmas of a Carol, el cuento de Navidad, Ya, los tres fantasmas. los tres fantasmas, Ya, ¿ya? Porque él lleva una vida que si él sigue, su amigo le muestra como... Él dice que van a visitar tres fantasmas y los tres fantasmas le van a mostrar diferentes tiempos de él, si él sigue así. claro. Va hacia el pasado primero y él se ve como niño, pero si recordamos, él físicamente no estaba ahí. Se le mostraba nomás. Y él recuerda su pasado, cosas que ya habían pasado. Después se muestra el presente, cosas que él físicamente, por ejemplo, él no podía ver porque él puede estar en un solo lugar. Pero sí, la Navidad presente le presentaba cosas, por ejemplo, la vida del niño que iba a morir, que estaba enfermo, que él no sabía, pero estaba ahí, pues, ¿cachai? Entonces, y después el futuro de lo que él le iba a pasar, si seguía así. Entonces, yo encuentro que lo que yo creo es que es eso, que físicamente no podemos estar en todos los tiempos, pero sí se nos puede mostrar, ya sea el pasado, el futuro o en el presente. Es como extender nuestra visión, lugares donde no estamos, pero sí podemos verla. Es como lo que yo creo. A ver, Mr. Jekyll, creo entenderle. Ya, mira, no quiero hacerle un man-explain, ya, pero es que para ver si usted me corrobora si es lo que le entendí. A ver, usted me está usando de ejemplo ese cuento de Charles Dickens, Mr. Scrooge, ¿no? Charles Dickens, ¿Ya? sí. Donde le visitan espíritus, ¿no? Sí, tres espíritus. Entonces yo le entiendo entonces de que en realidad esto del viaje en el tiempo tiene que ver ahí como otra realidad de nuestra existencia, como que nuestra alma, nuestro espíritu, no corpóreo evidentemente, tiene esta capacidad de adquirir la atemporalidad, es decir, de que el espíritu en sí no tiene un tiempo, sino que puede moverse en el pasado, futuro, presente. ¿Eso es lo que le entiendo? ¿Está Así bien? es, así es. Eso es lo que trato de explicar. Interesante. Ya, mis lindos contertulios, ahora les quiero proponer que hablemos de, bueno, como estamos con esto de la cultura popular hoy día, hablar un poco de lo que son películas que traten de este tema de viaje en el tiempo, que a ustedes les haya marcado o les haya gustado, o les haya llamado la atención, o que le hayan encontrado entretenida, que nos la puedan recomendar. Traten de contar, no al final para que no haya spoilers. El primero acá lo voy a dejar a Il Consiglieri para que nos cuente cuál es su película de viaje en el tiempo que nos trae esta semana. Mira, lo primero que se me viene a la mente es una película que me acuerdo, me gustó mucho. La verdad es que no la he vuelto a ver, entonces no me acuerdo el detalle. Al final todos mueren, sí, fue la cuestión, pero bueno, La máquina del tiempo. Menos mal que era sin spoilers. Vamos a retroceder el tiempo, a ver. No. Me gusta porque en el fondo la trama es que este personaje principal es una especie de profesor científico, el cual está enamorado de una novia, el amor de su vida, guapa, bonita, simpática, una mujer que le alegra la vida. Y por esas cosas él trata de hacerla feliz, pero tiene un accidente. Creo que en un carruaje y ella muere. Producto de esto desenlaza él una obsesión, algo terrible que lo fuerza a él a tratar de poder cambiar esto. No hay manera de hacerlo, solamente viajando en el tiempo. Y él logra hacerlo. Logra, en esa época, no recuerdo si la película estaba basada, tal vez sacando ayuda ahí, en 1800, no sé, 1780, 1820. Sí, la época victoriana. Exactamente, ya.
Y él, a través de estudios teóricos, logra generar una teoría y después, en base a eso, crear una máquina del tiempo que efectivamente sí funciona y retrocede en el tiempo hacia esa fecha donde tiene el accidente la novia y él la salva y logra prolongar su vida, pero es por un instante, porque después vuelve a morir en otro accidente o en otro hecho y lo intenta hacer varias veces y no puede, y es muy frustrante. Y por esas cosas, no sé, él creo que estaba ebrio, se cansó y retrocedió en el tiempo sin poder darse cuenta y fue como algo excesivo. Avanzó en el tiempo, pero ya se acabó el mundo y llegó a otra época donde ya no había esta civilización, había otra, donde hay dos como razas predominantes, una que vive en el subsuelo, otra que vive en la superficie, y una es carnívora, más primitiva, se come a la otra, y la otra vive más feliz, pero como que se dejan comer, no sé por qué, no se definen tan bien. Y bueno, este personaje logra cambiar eso y al final se queda en esa época y es como feliz ahí, hace su vida. Más que la teoría de cómo viajó en el tiempo, cómo hizo la máquina, que no explica mucho detalle de eso en la película, es el mensaje que a mí me deja de esto porque lo entendí, porque en algún momento como adolescente, como joven, traté con mi amigo de viajar en el tiempo, que nos apasionó este tema, no perdernos en eso, porque si bien puede ser interesante, un tema ahora tal vez anecdótico, nos podemos reír, entretener con esto, pero para alguna gente puede ser algún tipo de fijación si es que realmente le pasa algo como a esta persona, que es viajar en el tiempo, producto de un accidente, de una muerte fuerte que tuvo. Y por eso uno valora el mensaje, que es poder concentrarse ahora de lo que tiene, de cuáles son sus seres queridos, porque de repente uno no lo valora, pasa el tiempo rápido y no se da cuenta, más que valorar, a veces no se da cuenta. El día a día te va comiendo, el trabajo, las deudas, las responsabilidades, las metas, todo eso. Aprendí en un tiempo que en el pasado ya nada se puede hacer por el pasado, porque está atrás, no lo puedes cambiar, y que por el futuro, que es todo movimiento, es incierto, es especulación. Pero aquí en el presente, disfrutando el día a día, el hoy, tú sí puedes mejorar tu futuro y puedes hacer algo por tratar de atenuar, de que tu pasado tenga algún sentido hoy en día. Por eso, como es la frase que dice que este tiempo se llama presente, porque es un regalo. Es un regalo al cual vivimos, así que por eso me acuerdo de esa película. Más que nada me trae ese... Sí, me trae como un mensaje. Perdón, ¿cómo? Como Panda. Ya. De ahí viene o sea, lo recita el maestro, que es como una tortuga. Ah, no la vi ya. El pasado, ya. El pasado como ya pasó, el futuro es incierto. No, pero creo que la frase es de un autor más antiguo, más antes que la película. Lógicamente en las películas sí, claro, están cosas que ya son de otras personas. Claro, lo inventan mucho. Por eso es más que la teoría, que como digo, la película nos muestra mucho detalle de la teoría. Ese es el mensaje, pues, de que vivir ahora el presente, disfrutarlo día a día, prepararse para el futuro, tratar de ser consecuente con lo que uno vivió con el pasado, de aprender de él. ¿Sabe usted, Consiglieri, que yo venía preocupado que terminásemos hablando del condensador de flujo? Yo dije, vamos a terminar hablando del condensador de flujo y terminamos hablando de Kung Fu Panda, pues bueno, ya paren un poco. Mr. J aportó ahí su memoria selectiva. Yo estaba hablando de la referencia de la cita. Claro. No, bueno, yo sé que la cita es de otro autor. Sí. Mira, yo de esa película le comento, Consiglieri, que yo como que el mensaje que entendí de eso, porque en la escena que usted comenta, ¿no?, de que este tipo intenta salvar a la novia varias veces y no puede nunca, es como, o sea, de hecho la salva, pero después se muere igual, pues. Se muere igual, porque es como que eso lo que te muestra es que no se puede cambiar. Como el efecto mariposa.
En la película. De hecho, es todo lo contrario. De hecho, es todo lo contrario. Según esta película, no hay efecto mariposa de que lo que está escrito está escrito. Si te No morís, puede te vaya a morir nomás. No cambia nada. Ah, Es pues lo que te dice el la efecto película. mariposa cambia, o sea, la salva, Claro, pero pues. siempre queda algo malo. O sea, no. Claro. O sea, al final nunca quedan juntos. Ella queda viva, pero él queda como por otro lado. O sea, Todo lo contrario. En esta película, como te digo, te habla como que hay una predestinación, como que está todo escrito y que tú podías empecinarte y que no vayas a poder salvarla nunca. Es lo que reflexioné de la película que comentó acá el Consigliere. Después la película sí se va en la volada Consigliere cuando Claro, se va al futuro. Claro, ahí bueno, yo igual lo relaciono con lo mismo que cita esta cita. Y yo tengo un autor favorito, no sé si es de él, de Oscar Bernard Shaw. Tiene varias citas, no sé si es de él, no lo recuerdo, pero tiene que ver con el futuro, que el futuro incierto es especulación. Tal como dices tú, se va en la volada y todo. No lo sabemos, no sabemos qué nos prepara el futuro. Es especularnos, es como una apuesta al futuro. Pero por el hoy sí podemos hacer cosas y este viaje en el tiempo que tenemos ahora, que es nuestra vida, pasa volando, es como dice otra cita, es un abrir y cerrar de ojos. Estábamos ayer en la playa jugando y un partido y ahora estamos acá con responsabilidades, trabajo estable. Así que por eso me acuerdo de esta película. Nos ayuda a poder de repente, no sé, tal vez centrarnos en lo importante. De hecho, yo pienso que eso que usted acaba de decir, Consiglieri, es el mensaje de la película, que tenemos ya nuestro destino preestablecido y que hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivir el presente, básicamente, porque cualquier intento de cambiar el futuro, que es lo que muestra esta película, es innecesario porque no hay forma, ¿eh? Que ese es como el mensaje de la película, es lo que yo entendí, pues sí que te tiene toda la razón lo que me está diciendo, de que hay que vivir el presente, que el destino es incierto, como usted dice. Como decía el árabe, Naktu, ¿cómo era? Está todo escrito. Pero yo entiendo, no literalmente eso, sino que entiendo que hay que disfrutar ahora el presente. Más que todo esté escrito, o sea, puede cambiar el futuro, puede cambiar de acuerdo a lo que uno haga hoy, al trabajo, al esfuerzo que uno tenga, los estudios, la energía que ponga. Porque si uno no quiere, nada va a cambiar. Pero en base a lo que hagamos nosotros en nuestras vidas, puede cambiar el futuro. Y de los que vengan después de nosotros, de nuestros hijos y nietos. Sí. Oiga, ¿usted con su amigo imaginario intentaban viajar al pasado o al futuro? ¿Cómo era la dinámica? La verdad es que intentábamos viajar. Si se podía a algún lado. En la micro 4. En la micro 4, sí. a la licera. Nos demoramos más a veces, pero... Pero bueno. Yo, escuchándote, la verdad estaba pensando en una película, pero ahora como que traté de cambiar. Más que hablar de una película, voy a hablar como de un cómic, que igual es una película, pero es de dibujo. Y se llama Flashpoint, o la paradoja de Flash. Que en realidad bueno, para los muy conocidos que vean o que sepan de cómic, Flash comienza de que su madre muere, asesinada, y él es como un huérfano y tiene el poder después. Bueno, la película habla de que él la intenta salvar. Y con este poder que tiene de correr muy rápido, llega a tener el poder de viajar en el tiempo. Y en un arrebato que él tiene, que tiene en la película, porque cree que alguien le dice algo como que por más que intente ayudar a las personas que están en el presente, del que está viviendo, nunca va a poder salvar a su madre, porque ya había pasado, ya había muerto. Entonces en un arrebato él corre y no se da cuenta, y corre y viaja en el tiempo. Y por alguna razón él la salva. Cuando él despierta, se da cuenta de que su madre está ahí. Está viva. Pero él ya no tenía los poderes. O sea, prácticamente había cambiado el futuro. Claro, tenía lo que él quería, tenía a su madre, pero él después se da cuenta que con el afán de poder salvar a su madre, como egoístamente, porque es algo que él quería, no es que, o sea, para él sentirse bien. Bueno, que yo creo que cualquiera querría hacer eso. Se da cuenta de que destruye el futuro, destruye prácticamente el futuro de todas las personas, porque todo después llega un momento de que
el futuro ya no, o sea, el futuro del planeta se destruye completamente. Ya empieza como, ya los que eran héroes ya no eran tan héroes, eran villanos y se destruye todo. Entonces, la única forma de salvar todo era viajar al pasado y no salvar a su madre. Entonces, pero a mí lo que me gusta es el que empieza con una frase, no sé de quién es, pero yo sé que debe ser de alguien. Creo que de un fray o alguien así. Dice como que aceptar las cosas como son, tener la fuerza para poder hacer o poder cambiar lo que sí podemos cambiar y tener la sabiduría para saber la diferencia entre las dos cosas. Entre las dos cosas. La verdad es como le estoy dando la idea, pero la frase no trata de como decir eso. Que claro, nosotros las cosas que pasan, como dijo mi compañero, o sea, como dijo Consigliere, es que hay cosas que no podemos cambiar nunca. Ya pasaron, ya eso es lo que pasó, ya pasó y no podemos cambiar, no tenemos poderes para hacer eso. Pero sí se nos permite viajar en el tiempo. ¿De qué manera? Los recuerdos. Porque cuando esto termina, el Flash dice... Spoiler alert. Bueno, es muy vieja, pero se lo voy a decir. Él dice, cuando que se encuentra con Batman, porque cuando él viaja en el tiempo, no encuentra a Batman, encuentra al papá vivo. Porque el que había muerto en el accidente era Batman. Había cambiado había cambiado todo el futuro, prácticamente claro. De todo. Entonces su padre le había dado una carta y ese la entregó a Batman de su presente. Pero el Flash le dice, pero ¿sabes qué? Yo recuerdo todo lo que pasé con mi madre. Recuerdos que no tenía antes, pero los tiene ahora. Y creo que nosotros todos tenemos recuerdos buenos. Sí. Entonces nuestra mente es una máquina del tiempo, que no lo usamos generalmente, pero es una máquina del tiempo. Sí. Poderosa. Muy fuerte, entonces, pero que quizás nos ayude como a pasar cosas malas, cosas buenas, no sé. Pero depende de cómo la queráis usar tú. ¿Entendés? Y es como lo que trata de enseñar lo que es Flash. O sea, Flashpoint, lo que lo veo yo. No sé si eso es como mi aporte en cuanto a de la película del tiempo. Oye, a mí me impresiona la profundidad de reflexión que tienen ambos. Estos pobres diablos que terminaron la educación media en un 2x1, la capacidad que tienen de reflexionar, de analizar ahí. No somos solo una cara bonita, te diré. Somos más cuerpo que sexy. Somos más que este cuerpo. Bueno, mira, yo sí que les voy a hablar de una película de viaje en el tiempo. Es una saga de películas de unos roboces que vienen al pasado a matar a la mamá de un joven que en el futuro va a ser un líder de la humanidad. Boric. Por favor, más respeto. No. Hay gente sensible escuchando este podcast. Dios te oiga que venga un robot. Nos van a tildar de no sé qué cosa ya. Es una después están pidiendo que formar comité anti no sé cuánto para los fascistas. Por favor, no, estamos lejos de eso. Estamos hablando de un tema profundo, de cuál es la moraleja, la enseñanza. Sí. No, era un chiste, no vamos a hablar de eso. Ya, la película que les traje yo es una película australiana, trabaja Ethan Hawke, se llama Predestinación. Y la idea no es hacer un spoiler. Entonces, básicamente se trata de un agente de una institución gubernamental que se encarga precisamente de esto, de los viajes en el tiempo, y están buscando a un asesino que está matando gente en diferentes épocas de la humanidad y mandan al protagonista a cazarlo. Entonces viaja en diferentes épocas de la humanidad, y lo genial de esta película es que se dan una serie de paradojas que te hacen pensar en toda la película. Tú no sabes dónde estáis parados, uy, si es esto y si es esto otro. Entonces la verdad que no quiero entrar como en el detalle muy fino porque ya le arruinaría el final. Esta es una de esas películas que a uno le gustan porque tiene estos famosos, ¿cómo se llaman? Plot twists, ¿no? Cuando tú pensáis que la cosa va por una parte y de repente cambia totalmente. Ya. Pero se las voy a dejar pensando. ¿Qué ocurre si tú del futuro viajas al pasado, te ves a ti mismo pero no te reconoces y te enamoras
de ti mismo. De eso trata la película. ¿Ya? Entonces, el tema es profundo porque abarca un punto que por ahí es nuevo, ¿no? Que uno no lo piensa en esto de los viajes del tiempo. ¿Qué pasaría si yo viajo, siendo viejo, al pasado y no me reconozco a mí mismo y me enamoro de mí mismo? Y fruto de ese amor nace un hijo. Ya no conté la película. Ustedes le están diciendo que no hagas spoiler. No, yo me estaba imaginando si se enamora del mismo, es obvio que puede pasar eso, po. ¿O no? Sería como vivir en el sur, ¿no? Ambos del mismo Con un sexo. familiar. Serían ambos del mismo sexo, ¿no? Sé que vamos a invitar a tu amigo imaginario que venga para acá a hablar mejor, que esté arruinando acá la película a la gente. Ya, entonces yo quería profundizar en ese tema de que, y si se da una situación así, de que tú viajas al pasado, pero no tan al pasado, retrocedís, no sé, 20 años, y te conoces a ti mismo, y por alguna razón, amnesia, tuviste algún accidente vascular, anda a saber, y te encuentras contigo mismo, y te enamoras de ti. Pero claro, porque ambos serían del mismo sexo, entonces. Mira, evidentemente que plantearlo filosóficamente sí, necesariamente, ¿ya? Pero en la película no ocurre así. Ya. Por eso te digo de que no quiero hacer spoiler porque la idea es que la gente la vea, ¿ya? Pero lo filosófico de eso tiene que ver con que, claro, la gente dice, vamos al pasado. Entonces uno se imagina que hay que ir, no sé, para los dinosaurios, la época de Jesús, a la Revolución Francesa, qué sé yo. Y capaz que no, y si viajamos solamente 10 años atrás, 20 años atrás, ¿cómo sería la interacción con nosotros mismos? Si tú te ves ahí de adolescente, de joven, ¿cómo podría eso cambiarte? ¿Por qué les menciono esta película? Porque yo les traje una historia, que lo voy a contar más adelante, que le pasó a un ariqueño y que tiene que ver con eso. Él viajó al pasado y se encontró con él mismo, ¿ya? Por eso que tiene que ver con eso, que les quería comentar esta película, se la recomiendo, se llama Predestinación con Ethan Hawke, véanla, no tiene desperdicio, la película es buena pero de inicio a fin, ¿ya? Así que ahí tenemos las películas recomendadas, tenemos a La Máquina del Tiempo del Consiglieri, tenemos un cómic aquí que se llama Flashpoint, y yo les recomiendo la película Predestination. No me gustó a mí, te digo, la encontré fome, no me gustó el final. El final echa a perder las películas. Si el final es malo, la película es mala. A mí no me gustó, no la vean. Yo no se la recomiendo. De verdad, disculpa Chacal, pero ¿Ya? no me gustó. Por eso de repente di un spoiler que no sin pensar. Ahora me acordé cuál era. Ah, se acordó. Me acordé, no pensé que era esa, pero... Porque al final es esa donde todos mueren, ¿no? No, esa es 12 Monkey. 12 Monkey es la que tú decís que mueren todos. Ah, no sé, es la de Taylor. Ya, sí me acuerdo ya. No, es la de Bruce Willis. 12 Monkey. Dale nomás, ya. Ya, bueno, entonces no, ya, entonces voy a cambiarla, ya. No, esta es una película buena de un astronauta que llega al futuro y hay puros monos y hay una estatua de la libertad que está enterrada en el suelo. Ese es mejor. Cuidado, no va a ser un Pero spoiler. ¿es un no va a ser viaje, spoiler de esa en el película. tiempo o un viaje de un universo a otro? Porque no es el mismo planeta. ¿El mismo planeta? Po? Pero es otra realidad. Po. No, ¿el mismo planeta? Ah, pero pasaba Otro algo tiempo. diferente. Otro sí, tiempo. que los monos se hayan tomado el tiempo. Sí. Claro. Esa igual es un viaje en el tiempo. Increíble, como Taylor sigue penando. Increíble, Oye, que le escaló profundo la historia de Taylor, ¿eh? De hecho, yo era alucinante. yo voy a hacer un mini clip de Taylor para subirlo individualmente al canal de YouTube ahí, solamente la historia de Taylor, y voy a salir a hacer entrevistas a la gente ahí, qué opinan de la historia de Taylor. ¿Podría usted volver a ese mercadillo? A ver si lo reconocen. ¿Se acuerdan Oye, que buena idea. era niño pequeño? Y reconstruir esa escena paso a paso. Buena idea, ir a hacer ahí, Claro. ¿cómo se dice? El podcast en terreno, hablar con la gente. Sí, Claro. Buena. El entretecho. Buscar al doctor Zeus ahí Sí, de no, celular. y busca el entretecho del mercado y usted se va a dar cuenta que ese mercado no tenía techo. Era un... Pasé el otro día y había ese No tenía nada. Nepal, ese techo de Nepal no tenía entretecho. Yo dije, muy chamuyento este chacal. No, pero hablando de película, lo que es los viajes en el tiempo, esa película realmente nos atrapa en el sentido de que es algo que no, como no tiene una base, puede terminar como uno quiera, ya sea volver al futuro 1, 2, 3,
Claro. la que nombró Chacal. Pero hay un montón de películas que The Monkey, que es como algo que da vuelta y no termina nunca, pero siempre termina lo mismo y va a comenzar y no tiene un final. O sea, va a siempre pasar lo mismo. Pero no sé, todas las películas hablan de lo mismo. Que o que se puede cambiar, que no se puede, por ejemplo, el efecto mariposa, que era como una enfermedad, pero igual era un viaje en el tiempo. Y por ejemplo Bajo la sombra de la luna, que igual es muy bacán esa película. Hay varias películas. ¿Por qué no atrapan? Yo creo que esto, porque es como algo que si bien nos hace como expandir la mente, pero va a preguntarnos cosas, ¿qué pasaría si? Pero es que no tiene una base. O sea, podemos darle el sentido que nosotros queramos, pues. O sea, puede pasar como no puede pasar, entonces no hay nada que nos pueda decir que es así. Entonces la imaginación de nosotros puede como hacer lo que quiera con eso. O sea, si nos vemos nosotros mismos, no sé, o sea... Ya, tenéis razón, pero ¿sabes qué pasa? Que lo que tú estás hablando es muy cierto, pero lo estás llevando como a un plano más profundo de lo que es, weón. Yo pienso que eso de las películas que tratan esos temas, estimado Mr. Jekyll, tiene que ver con que es un tema que es intrigante, pues apasionante, que es un tema que llama la atención, es entretenido. Y hay muchas películas así. ¿Vieron La Casa del Lago, por ejemplo? Esa con Keanu Reeves. ¿Ah, se dejaron una carta? Claro. Con la Bullock. Sí, pues con la Sandra Bullock. ¿Ya? Sandra Bullock, sí, y habla bueno. de eso, pues, de que están los dos en tiempos diferentes, en épocas Y distintas. se escriben cartas. Claro. Y hay otra película con Dennis Quaid, donde tienen ahí una radio transistor y él se comunica con el hijo en el futuro. ¿Ya? Y hay una especie de anomalía temporal, hay aurora boreal en esa ciudad, cosa que nunca había. ¿Ya? Entonces, supuestamente, esta anomalía que había en el clima hacía que la electricidad, las señales de radio, no sé, la cosa que él hablaba con su propio hijo del futuro. ¿La vieron? No me acuerdo. No, no me acuerdo. guardar la ¿No? historia, creo que no. ¡Ay, me voy a hacer un spoiler! No me acuerdo. Pero eso es lo bueno de la película, que da para tanto que tú puedes decir, puede que no pueda hacer, pero es que entretenido. O sea, que como que tira la mente como a pensar cosas que... No sé, no tiene... O sea, uno podría especular incluso ahora, con todo lo que ha avanzado, que uno no sabe incluso, en que esto ya se está haciendo o se puede hacer, pero nosotros no lo sabemos. Esa película se llama Frequency, la frecuencia, la que le hablo de Dennis Quaid, con Jim Caviezel, y se trata de eso, de que se comunica con su propio hijo en el futuro. Y supuestamente este tipo ya está muerto, ¿eh? Y el hijo le empieza a hablar por radio, así, atento con el S, Ariel, así le empieza a hablar, y eso es la Friendship, pero... y claro, él le contesta y no cacha quién es, pues. Sí, ¿de dónde me llaman? Te llamo aquí, de la misma ciudad, y no tenía ni idea que estaba hablando el papá con el hijo. En la misma casa. Y de la misma radio. Diferente tiempo. De la misma radio. Solo de que, claro, uno estaba en los años, no estoy inventando, años 60 y el otro en el año, no sé, pues el año 98, ponte tú. Entonces estaba hablando con su propio hijo ya grande. Y el tipo ya estaba fallecido. Entonces películas así son entretenidas, como que te llaman la atención y tú después no sabés cómo va a terminar y te metí y querés verlo. Por ejemplo, de eso, bueno, hay otras que son como más paranormales, pero los otros, que todos vivían en tiempos diferentes, pero vivían en la misma casa. No. Pero, es como, pero no es viaje en el tiempo, yo sé que no es viaje en el tiempo, pero ellos vivían en tiempos diferentes en la misma casa. ¿O? No, lo que pasa es que a mí no me podía hablar de los otros porque eso fue un plagio. ¿De qué? ¿De la casa de los Pires? No, pues si yo te conté la otra vez, yo hice un plagio y tengo testigos. A mí, yo no he hecho una demanda porque sé que no la voy a ganar. Pero ese fue un cuento que hice yo cuando tenía 15 años. Y que nadie sabía de ese cuento. No, mira, ese cuento yo se lo regalé a la polola que tenía en esos años. Ella lo leyó y ella puede dar fe. Yo pienso que si la llamamos ahora, vamos a llamarla un rato más. A las 4 mejor. Ojalá no me conteste el marido. Y le vamos a preguntar al respecto. No, pero te hablo en serio. Mira, yo no hice un cuento igual que los otros. Es similar. Se llaman ellos. Pero ellos. es la misma onda. Vosotros. Mira, se llaman. en resumen, ese cuento yo en mi genialidad a los 15 años lo hice. Y tenía así como 10 páginas, si no era más largo que eso. Para este cuento recuerdo que lo ambienté en Polonia. Yo tenía 15 años, te digo.
Me acuerdo que el apellido que les puse era Kosecki, que era un jugador polaco, un jugador de fútbol. El tema está de que trata de eso, de que una familia llega a vivir a una casa y pasan cosas raras. Y de repente el hijo de ellos tenía una fascinación por irse a jugar a una zona del jardín, que era una casa grande. Y ya los papás se preocuparon porque el chico tenía una conducta muy muy extraña, que era él el que tenía estas manifestaciones extrañas. Y resulta que un día se deciden seguirlo y llegan a la zona donde él jugaba y ellos no podían ver nada, hasta que un día ven y se encuentran que hay ahí unas ramas, unos matorrales, y los abren y están unas tumbas. Y las tumbas tenían escrito el nombre de ellos mismos. ¿Viste? Aquí ya no me acuerdo, pues Miroslav Kosecki. ¿Cachai? Aquí yace Dmitry Kosecki. Entonces ellos descubren que ellos están muertos. Y cuando ellos descubren que se murieron ahí producto de una peste en Europa, la historia vuelve a comenzar igual como la comencé. Por ejemplo, yo me acuerdo que escribí que llegaban en un carruaje, que entraron por una reja que estaba oxidada, llegaron ahí donde estaba una fuente de agua. Así comenzaba la historia. Y la historia termina igual, pues. De repente llega un carruaje que atraviesa una reja oxidada, llega una fuente de agua, dando a entender yo de que era una especie de bucle temporal, como que llegaban ahí estos espíritus, descubrían que estaban muertos y volvía a comenzar la historia. Estaban en un bucle temporal. Entonces yo escribí eso a los 15 años. Y me acuerdo que lo escribí porque la polola que tenía yo en ese tiempo se fue de vacaciones a Santiago. Y ella me contaba que allá no tenía tele, no tenía nada, porque llegando a la casa de la abuelita. Y se aburría. Así que yo le escribía todas las semanas y le mandaba varios cuentos así en una carta. Era una carta gruesa, así, 3, 4 cuentos. En mi ingeniería. Y obviamente que escrito a mano y seguramente allá tiene que haberlos botado. ¿Quién más onda? Saber tú ahí en la purga que hizo, donde quemó mi foto. Ahí tiene que haber destruido los cuentos. Ahora, el detalle, claro, que yo lo cuento como anécdota. Claro, es coincidencia nomás, pues si la historia que yo escribí es diferente a los otros, pero si tú te fijáis, la idea no es muy distinta. Como que hay unos seres espirituales, unos espíritus que no saben que están muertos. Es más o menos la misma idea. Entonces, por eso te digo, los otros es un plagio de un cuento que yo hice a los 15 años. Entre varios cuentos que escribí. Y son seres que viven en diferentes épocas, en la misma casa, al mismo tiempo. De eso te habla de la película. Solamente que uno no sabían que su tiempo ya había pasado, ya era el pasado, pero yo pensaba que estaba viviendo su presente. Interesante, Chacal, me llama la atención eso de que usted le mandaba cartas y escribía cuentos. Es un romántico el hombre, en el fondo. Sí. Después de toda esa superficialidad. Es un romántico, mira, por carta. No, es que en ese tiempo no había otra forma, era carta o nada, ¿o no? Bueno, ya los oyentes del podcast saben por las historias que cuento que me gusta eso de relatar cuentos. Sí, pues inventados, vienen ahí de mi mente. ¿Ya? Entonces tengo como esa fascinación, o no, diría hobby, de crear historias. Por lo general hago cómics, pero relatos sí. De hecho, empecé a escribir una novela que no la terminé nunca. Recién llevo 3 capítulos. Llevo como 2 años haciendo el capítulo 3. yo lo que sí me acuerdo, como íbamos en el mismo liceo, era un personaje que era como un personaje de Navidad, se llamaba Santa Claus, que era viejito pascuero, pero bien violento. ¿Tú me hiciste un cómic que hice yo? ¿Sí? Sí. Ya, pero ese mismo personaje tiempo después apareció en Futurama. En Futurama, sí, también me acuerdo. Grande. Y yo me acordé de mi amigo, el Chacal. Dije, oye, este compadre, weón. O sea, tú me decís que me plagiaron otra idea, ¿no? En la misma idea era un viejo vascuero que era bien bélico. Era el mismo personaje, la diferencia otro dibujo. Que no era un robot, la diferencia no era un robot, era humano. El problema es que no lo registró nunca. Claro. Sí. Gracias, error. Eso ya pasaba en la historia de Chile ya. No, y si tú que con Torfito. Le pasó a Coco Legrand también. Sabes que la historia de Santa Claus era genial porque cuando yo la hice, no te miento, tendría 13. Puede que 14.
y la fotocopiamos y le pedí a unos amigos que me acompañaran y las empezamos a repartir a los amigos, a los compañeros de curso. Y me acuerdo que caminamos más que la cresta, que le repartimos como a 20 personas y recorrimos toda Arica. Partimos por allá por el centro prácticamente. Pasamos a la población Pacífico y caminamos hasta las 11 de septiembre, ¿cachai? Y salimos tempranito, así, a las 9 de la mañana y terminamos recansados como a las 5 de la tarde. Y sé que era lo chistoso de que nosotros a donde íbamos le decíamos a las personas, mira, le venimos a dejar este regalo, hola, ¿cómo está? Y todo. Oye, sé que mira, nosotros andamos repartiendo todo el día esto y le estamos pidiendo a las personas que si nos pueden dar algo para comer, algo de tomar, porque andamos cansados, caminando todo el día. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que era Navidad, pues adivina qué nos daban para comer. Pan de Pascua. Pan de Pascua. Y sé que teníamos una bolsa de basura llena de pan de Pascua. Llegamos a una plaza para que teníamos para comer a pan de Pascua y diferentes calidades, así que comimos un poco, terminamos dándoselo a los perritos, los gatitos. Teníamos la bolsa como llena, las 4 de la tarde querían algo salado, una sopa, una cosa así, claro. ¿Y cola de mono no te dieron nunca? ¿Cómo? ¿Cola de mono no te dieron? No, éramos chicos. No, si hiciéramos una tontera así ahora, o sea, nos tomaríamos todo el cola de mono a la casa así llegamos allá. Qué bueno. Sí, genial la verdad. ¿Y la historia? ¿Cómo era? ¿A quieres que cuente la historia? Tira. Sí. Ya. Esta historia, mira, sí tiene que ver con viaje en el tiempo, pero en el sentido que los dos me hablaron. ¿Ya? Esta es la historia que le pasó a un conocido habitante de estas tierras de Arica. Su nombre es Richard Mamani. Richard, mira, para que entienda la historia tengo que retroceder a la infancia de Richard. Richard en realidad siempre fue un niño retraído. Nosotros lo conocimos en el colegio porque siempre era muy solitario, siempre de los que se sentaba al final. Y básicamente su mejor amigo era el Nintendo. Ocurrió entonces de que era estos típicos chicos que... Mira, nos llegaba la adolescencia, ¿no? Y a los, no sé, por 14, 15 años todos andábamos con las hormonas revolucionadas. Pero este compadre no, pues padre era el Nintendo. De hecho creo que pololeaba con su propio Nintendo. Y pasó el tiempo y Richard tuvo esta posibilidad de poder estudiar, sacó una buena carrera, se casó y le fue mal en su matrimonio. Él tuvo sus emprendimientos y finalmente no logró tener este éxito económico. El asunto está en que, como le empezó a ir mal, finalmente la esposa lo dejó. Él, como se hacía en esos años, te hablo de fines de años 90, inicio de los 2000, la gente de Arica se iba porque había una depresión económica muy grande. Entonces se fue a trabajar a la zona central. ¿Y qué ocurrió? De que como no le fue bien, la esposa, como les decía, lo abandonó. Y él tuvo que volver a Arica. Y tuvo que volver a la casa de los papás. El tema está de que él, producto de su divorcio, quedó muy mal. Él... Recuerdo de que tuvo que ir a un médico, tuvo que asistir a terapia con psicólogo, se le dejó tratamiento con antidepresivo, incluso con benzodiazepina. Llegó hasta tomar clonazepam. ¿Por qué claro lo del clonazepam? Porque claro, el clonazepam te puede hacer tener experiencias que son distintas, digámoslo así. ¿Bien? Puedes tú tener ese efecto con una sobredosis de clonazepam. Ocurre entonces de que él, cuando vuelve a la casa de la mamá, llega hecho pebre. Llega con el ánimo por el suelo, con insomnio. Él no quería trabajar, no quería hacer nada. Y él veía como este proceso de tener que volver a la casa de los papás era como un retroceso en su vida, era como volver fracasado, como se dice, con la cola entre las piernas.
Ocurre entonces que estando ahí, él venía tan mal que, mira, no sé, habrán pasado 3 meses, puede que más, en donde él prácticamente no salía de la pieza, no almorzaba con la mamá, no almorzaba con la hermana, no buscaba trabajo, estaba todo el día encerrado. Y resulta de que esto evidentemente que a su familia les llamaba la atención. Era muy extraño, si bien él nunca fue una persona jocosa, muy expresiva, sí les llamaba la atención que él prácticamente no tuviera voluntad de hacer ninguna actividad. Pasa el tiempo y Mamani un día le dan, no sé por qué, ir a la bodega. Ellos en el patio de la casa tenían una especie de bodegucho ahí, donde tenían unas repisas donde amontonaban cajas. Y anda a saber tú qué fue a encontrar allá. Y en una de esas cajas se encuentra su viejo VHS. Y él se pregunta, ¿esta cuestión funcionará todavía? Así que él lo toma. Y ocurre entonces de que sigue buscando y encuentra su caja con las películas. Sí, pues, él tenía una colección de películas en VHS. No sé, debieran ser por lo menos unos 50 cassettes de VHS de esa época. Y resulta de que se decide a probarlo como entretención, ¿no? Así que consigue la tele que tenía el abuelo, de esas teles antiguas, la que usaban esta antena de conejo. Ya. Conecta el VHS y se pone a ver las películas que tenía. Tenía de todo, pues tenía hasta películas porno y tenía todo, ¿bien? Pero también tenía de otro tipo. Hasta que de pronto encuentra una serie de películas que él tenía catalogadas como Supercampeones. Pone el VHS ahí y estaba grabado en esa velocidad donde te permitía un VHS grabar hasta 6 horas continuas de película. Y tenía grabados los capítulos de los Supercampeones ahí. Lo chistoso de esto era lo siguiente: resulta de que él, cuando se iba al colegio, daban los Supercampeones y le decía a la mamá que se lo grabara. Y la mamá, como no se entendía mucho con la tecnología de esa época, iba y apretaba el par de botones en el VHS que el mismo Richard le había enseñado a apretar. Y la mamá le apretaba los 2 botones VHS a la hora que empezaban los Supercampeones y grababa el capítulo de los Supercampeones, que duraba 40 minutos, pero la mamá se olvidaba de ir a apagar el VHS. Así que pasaba de largo y terminaba grabando las 6 horas o 4 horas, no recuerdo, hasta que llegara Richard a las 7 de la tarde a la casa de estudiar. Y todos los días llegaba él y se sentaba a ver los Supercampeones y se daba cuenta que la mamá había grabado 4 horas más. En ese entonces en Arica, recordemos de que inicio de los años 90, cuando Richard tenía sus 12, 13 años, no había TV cable, no había internet. Y nosotros teníamos acá en Arica una salvedad, porque estas antenas antiguas de señal aérea nos captaban los canales peruanos. Nos captaban, por ejemplo, Frecuencia Latina, Cosmos, Panamericana y América. Entonces, en esos años resulta de que daban los capítulos de los Supercampeones primero en la televisión peruana, y después nos llegaban a nosotros a los meses después esos capítulos que primero los estrenaban allá, y acá en Chile nos los daban con retraso. Habían empezado a darlos primero allá, pues, así que resulta de que se veía tan bien la imagen que Richard le pedía a la mamá que le pusiera el canal peruano que lo sintonizaba en esas teles antiguas, y la mamá le grababa, pero como te digo, se olvidaba de apretar stop y terminaba grabando 4 horas continuas. Y resulta que Richard agarra estos cassettes, que eran varios, y se pone a verlos, po. Y resulta de que empieza a ver los Supercampeones y los paraba. Agarraba otro cassette, veía el capítulo de los Supercampeones y lo paraba.
Y como él estaba todo el día encerrado, sin hacer nada, producto de la depresión que lo acongojaba, un día agarra uno de esos VHS y se decide a ver qué grabó la mamá. ¿Qué onda? Claro, estaba grabado los primeros 40 minutos de los VHS, eso, los supercampeones, y de repente continuaban dando otros programas de los canales peruanos, los que se veían en Arica cuando él era pequeño. Entonces era muy extraño porque dice que después de los supercampeones empezaban programas de esa época que... A ver, mira, me acuerdo que en esos años estaba Laura en América, estaba La Paisana Jacinta, Sí, JB. JB Noticias, ¿sí? Estaba hasta esa cuestión antigua, Risas y Salsa. No sé si te acuerdas tú de que había un programa de un compadre que se llamaba Ricky Toso, que daban los Gobots, unos Transformers. Que es la de Ana Barbera. Claro, antecesores a los Transformers que conocemos nosotros, ¿ya? Y incluso las noticias peruanas. Acá en Arica en ese entonces la gente era bien asidua a ver los canales peruanos porque eran en sí más entretenidos que los canales chilenos, que eran más acartonados. Algunos dicen que era por la dictadura, qué sé yo. Pero mira, ya en pleno 1990, 91, cuando pasó esta historia, ya no estábamos en dictadura, pero había todavía este famoso comité de censura de la televisión chilena. En cambio ahí en Perú te mostraban en las noticias la gente muerta, tirada en el piso con el cráneo abierto. Entonces a todos les gustaba ver las noticias peruanas porque eran más caras rajas, si quería llamarle así. Entonces él empieza a ver estos programas que la mamá sin querer le dejó grabando, y para él fue esto como un viaje al pasado. Él de repente empieza a ver estos programas de cuando él era niño, cuando tenía como te digo, esos 12, 13 añitos, y eran programas que él no había visto, no sé, en 30 años. Y eso para él le hizo transportarse a otra época. A una época en donde no teníamos las responsabilidades que tenemos ahora. Esto de generar recursos para mantener una familia. Esto de tener que cumplir horarios en un trabajo. Esto de tener que estar con este, ¿cómo se puede decir, Mr. J? Este estrés que es la vida moderna. Sí, así es. Ya. Y de repente él a los 40 y tantos años se ve viviendo con la mamá en la misma pieza que en donde estaba a los 12 años, y sin querer, no sé, con 50 horas grabadas de los mismos programas que él veía cuando era chico. Y claro, él devoró los VHS que tenía grabados, se vio, te insisto, 50 horas grabadas de programas de los canales peruanos que se veían en Arica, que eran programas entretenidos obviamente, y para él eso fue su propia máquina del tiempo. Para él eso fue volver a una época en la que no se le exigía ser la persona que se le exigía ser ahora. Fue como una especie de terapia que le hizo recapacitar, que le hizo entender que realmente tenía él un nuevo comienzo, que realmente él sintió como que el volver a vivir las experiencias que tuvo a esa edad, sin querer, ¿no? Por los VHS, le hizo recapacitar en lo que estaba su vida, en cómo le había afectado su divorcio, y que en realidad no estaba todo perdido, que podía volver a comenzar. Para él encontrarse con esos videos antiguos fue como que la vida le entregaba un nuevo comienzo, como que le decían: compadre, volviste a tener 14 años, reinvéntate, sigue adelante, hazla de nuevo. Y fue como volver a partir. Fue como si de nuevo saliera de su casa, en la que vivía con su mamá, en la que vivía con su hermana, en la misma pieza, en el mismo colchón antiguo marca SIG, y con la misma tele Sanyo ordinaria que tenía con esas dos antenas de conejo. ¿Sí? Y todo esto fue gracias a un viaje en el tiempo que él tuvo en su mente, mirando estos VHS. ¿Te acordás de esas marcas? Los TDK. ¿Ya? Así que esta es la historia de nuestro querido amigo Richard Mamani, que donde quiera que estés, te deseamos lo mejor, esperemos que ya estés bien y que logres finalmente rehacer tu vida,
y que gracias a este viaje en el tiempo que tuviste al volver a Arica puedas salir adelante ahora y que la vida ojalá te depare el mejor futuro posible. Y esa es la historia que quería compartir hoy día con ustedes, con este viaje en el tiempo gracias a la televisión peruana. Y ahora lo que él no sabe es que tenemos aquí a su amante. ¡Que pase la desgraciada! Sí. Y como dije antes, yo creo que la mente es una máquina increíble. O sea, que podamos tener los recuerdos de cosas que nos marcaron para siempre y que podamos recurrir a ellas y nos puedan de alguna forma o bien ayudarnos o bien hacernos mal. Pero eso que lo elige nosotros mismos. Nosotros mismos elegimos que esa máquina del tiempo funcione para bien o para mal de nosotros. Y en realidad podemos hablar de muchas películas que hablan de esto. Pero sí tenemos una máquina del tiempo, nuestra mente, y depende cómo queramos usarla. Y esa es nuestra responsabilidad. La verdad que es muy bacán. Yo por ejemplo, yo lo que hago últimamente, bueno, voy a las ferias y las recorro y veo cosas antiguas que realmente me hacen volver como a momentos bien bacanes míos. Y veo juguetes y cosas y los compro, la verdad que, y los colecciono. Y yo los veo y me transportan a ese tiempo, cuando yo era feliz. No digo que yo sea infeliz ahora, la verdad es que un momento en el que realmente yo fui feliz cuando niño. Y ahora yo sé que ha pasado el tiempo, pero un momento en el que mi familia, la verdad que, o sea, para mí me marcaron, para bien. Y los tengo en un lugar bien especial para mí, guardado, y cada vez que quiero como levantarme el ánimo, los veo y digo, la verdad es que sigo bien feliz. O sea, no tengo por qué sentirme mal. Uno pasa mal en momentos como cualquier persona, pero tiene que tener como esos recuerdos que te van a levantar siempre, esa máquina del tiempo. Y eso, más que nada, o sea, eso es lo que quería compartir con ustedes. Oye, bacán, Mister, Mira, en realidad eso que tú me dices es una forma como mucho más sencilla del relato que te conté. En el cuento que te acabo de decir, Richard, para él encontrarse con esos VHS, con los programas que él veía de chico en esa época, fue algo súper, ¿cómo te puedo decir? Impactante, porque era algo que él no veía hace 30 años. Y cuando la mamá le grabó, era los 13 años creo que tenía cuando pasó eso, él solamente veía el capítulo de los Supercampeones y lo paraba, no seguía viendo el resto. Y ahí empezó a ver programas que estaban grabados, que le hizo la mamá en varios de sus VHS que tenía, en una caja enorme. Y para él fue eso como un verdadero retroceso en el tiempo. Fue como que se sintió de nuevo que tenía 15 años, más o menos lo que le pasa a usted que me contó ahora con su colección que hace. Y claro, yo les dije al inicio de que esta historia tenía que ver con lo que ustedes hablaban, como de los viajes espirituales, con esto de querer conectarse con el pasado a tiempos mejores, por decirlo así. Y sí, la historia es sencilla. Y quería aclarar una cosa. Yo, después haciendo memoria, si recuerdo bien, nosotros teníamos un compañero de curso con un nombre similar. Por si acaso esta historia no trata de ese muchacho. Yo recuerdo que el compañero nuestro tenía el nombre Richard con T al final. Ya, el personaje de este cuento es con D, es Richard. Bien escrito, no como el compañero que estaba mal escrito. Sí, se llama Maní. El Banani. Y el Cobra. Claro. Bueno, ahora para terminar, quería darle la palabra aquí al consigliere para que se despida ya de este podcast, que estuvo bastante interesante. Me gustó esto de los viajes en el tiempo. Adelante, consigliere. ¿Qué nos tiene que decir para cerrar? Gracias por sus palabras, Chacal. Bueno,
Yo sé que después conversamos entre nosotros, pero estuvo un poco larga la historia. Y bueno, vamos aprendiendo de esto nosotros. Ese es el viaje en el tiempo que tenemos, así que vamos aprendiendo, vamos ganando experiencia y todo será para nuestro bien ahí, de alguna u otra manera. Oye, por ejemplo, cuando fuimos a la botillería, hicimos un viaje en el tiempo, ¿no? Claro que sí. Recordamos bastante, ¿no? Recordamos bastante, fue volver a vivir nuevamente de distinta forma. Y no sé, yo creo que me pasa ahora que estoy un poquito así ya cansado, yo creo, por la hora más que todo. Haciendo exactamente ya pasando la medianoche acá en Chile y en Japón donde nos escuchan, está amaneciendo, así que un saludo para mi amigo allá de Japón, Tokio. Watanabe. Para Tankara, para todos aquellos japoneses que hay allá. Oye, el borracho odioso. Oye, apágale el micrófono a este borracho con ya. Viste, Jackie, respírase usted del capítulo de 10. No, por favor, Chacal, no me censure, que yo lo escuché con atención, concentradamente lo escuché. Con ojos cerrados. Ojos cerrados y lo estuve escuchando ahí. Con su viaje espiritual. Claro, el viaje que se pegó, no sé cómo terminó, pero sé que terminó. ¿Tú te das cuenta este descarado como es, weón? Nos cuenta su historia de amigo imaginario que tiene. Cuando los amigos imaginarios que tenía él, le tenían bronca, no le hablaban, ¿cachai? Y ahora me sale que sí tenía un amigo imaginario que jugaba con él a viajar en el tiempo. ¿Quién te va a creer eso? Bueno, ha sido interesante este viaje, ¿eh? Ha sido interesante, así que yo lo agradezco. Tengo la última historia para contar, sí. La mía es real, sí. Adelante. Y es cortita, nueva de mis recuerdos. Recuerdo que estaba en algún momento en el colegio, en la básica. Y de alguna otra manera escuchamos esa historia del cabo, ¿cuánto de apellido? Valdés, sí. Y todos alucinamos un poco si era verdad, cómo era posible esto, si efectivamente le habrá desaparecido, no habrá desaparecido. No sé, yo todavía no nacía. La cosa es que los compañeros contaban que yendo así hacia el colegio, porque uno iba a pie en esa época, nos pasó que era temprano y había como neblina. Y en esos instantes nos envolvió una especie de neblina, nube, no sé cómo llamarle, de color violeta brillante. Así. Neblina, en Arica. ¿Camanchaca? Camanchaca, sí. Pero la Camanchaca no es una neblina, una humedad. No. Bueno, una humedad, por ahí, un tipo Vaguada. de nube. Un tipo de nube, algo así. Pero lo raro es que de color violeta brillante, así. Con aurora boreal en el cielo. Y no pudimos salir de ella porque nos envolvió y cuando se despejó era otro lugar, no era el camino hacia el colegio, era como una especie de desierto con quebrada y no se veía nada, o sea, era lo único que se veía, entonces uno no tenía. Estábamos en la escuela básica, o sea, no tenía explicación para eso. Y no sabíamos si avanzar, quedarnos. Lo único que vimos así, como más o menos a lo lejos, así, bajando en la quebrada, como que había una luz. Como una especie de linterna, fuego, así que hacia allá nos dirigimos. Y al caminar, bajando por las laderas, nos dimos cuenta que era una especie de casa grande, así como mansión antigua. Y nos dirigimos ahí. Y pudimos, al acercarnos, darnos cuenta que era una especie como de castillo más pequeño. Y entramos en ese lugar. Y estaban las luces encendidas, pero eran como velas grandes, así como cirio. Y eso alumbraba dentro del interior del castillo casa. Sí, ese mono animado se llamaba Dungeons and Dragons, sí me acuerdo. No, en serio. Y mientras avanzábamos ahí, no había nadie, pero estaba todo encendido, estaba todo ahí limpio, ordenado, y no había nadie.
Y lo único que recuerdo era que en ese instante vimos por primera vez como una presencia que estaba arriba en la escalera. Y era como una forma semi-humana, así como media vampiresca así para la época, pero era distinto a un vampiro porque tenía otra forma, como más animal. Y cuando intentamos salir de ahí, esta presencia bajó de la escalera, pero no bajó caminando, bajó rápido, tipo, parece que como que planeó, no, bueno, porque se entró y como que planeó y quedó delante de nuestra y no pudimos salir de esta casa, esta mansión, como llamarle. Y bueno, como niños nos asustamos, intentamos correr, pero esta presencia nos tomaba y empezamos a luchar para poder arrancar, huir de ahí. Y era fuerte, era más grande y nos tomaba y como que nos rasguñaba acá en los brazos, como que nos hizo un corte así. Y ya cuando ya veíamos que ya no podíamos arrancar, lo único que intentábamos en los nervios era golpearlo y forcejear ahí. Y en eso nuevamente apareció esta nube así, color morado, brillante, y despertamos en la casa, en la cama, luchando con la sábana, medio enroscado en la sábana ahí. ¿Desnudos? No, con el pijama, con lo que estábamos ahí. Sí. Y nos dimos cuenta que fue como un sueño, como una pesadilla, pues. Que era algo que nosotros seguramente impactado por la historia, quedamos, no sé cómo sería la palabra para un niño adolescente, 11, 12 años. Como perturbados, ya. Bueno, hicimos lo que hacemos toda la mañana, nos levantamos, fuimos al baño, nos duchamos, lavamos los dientes, muy turbados. Y nos fuimos nuevamente y nos fuimos al colegio, ahora sí estábamos bien y ya contentos, y cuando llegamos al colegio nos preguntamos ahí que le había pasado a unos compañeros. No, bien, no pasó nada, dijo, estaba bien. Y yo decía, oye, yo soñé con unas cosas raras, porque con la historia de ayer sí, yo también soñé, ya, yo también, le dije yo. Y le conté la historia, y oye, qué fuerte la historia, me dicen, sí. Y no te pasó nada, no, sentí que me rasguñó acá, dije yo, pero... y sentí que me dolía el brazo y dije, mira que tengo acá. Y tenía un rasguño acá en el brazo, porque todos los compañeros me miraban así. Y me decían, ¿y si habrá sido más allá de una pesadilla? Me decían. Entonces, nosotros nunca supimos después si era algo como que con los años decíamos que nos reíamos de eso, que efectivamente habíamos viajado, que no. Pero de repente fue un sueño que nosotros nos rasguñamos ahí. Pero en ese tiempo, me acuerdo que cuando pasaron los días así, muchos decíamos que habíamos viajado en el tiempo, o que habíamos viajado, no sé, hacia otro lugar más que tiempo, o ni siquiera al lugar, no sabíamos cómo decirle, pero era una dimensión distinta. Y nosotros en un instante creímos que era posible viajar. Ahora ponemos en duda todo, pero quería compartir eso con usted. Era algo que me acordé ahora de que me pasó en la básica. Mira. Más creíble que el cuento que contó usted. Me hizo acordar acá. Y era más cortito. Una anécdota que tiene acá el Mr. Jekyll aquí. Habrá sido más allá en uno de sus viajes, donde igual tuvo un missing time, como lo que pasó usted. Hubo como 2-3 días que nadie sabe dónde estuvo, no se acuerda ni él. Es una historia similar. En el avión. Y es real. Muy real, doy fe. Dice que salió rasguñado. En el avión Santa Cruz. Salió lleno de rasguños. Unas gatitas los rayaron. Bueno, yo sé que queríamos terminar de mejor ánimo para todos nuestros oyentes. Ya por la hora estamos, no sé, yo creo que un poquito, bueno, en mi caso agotamos un poquito, pero todo bien, sí que ha sido interesante este capítulo, Chacal. ¿De quién? Dr. Jake. Ha sido interesante y ha traído recuerdos muy bonitos, así que... Oye, pero se da cuenta que cuando este compadre habla acá del tema espiritual, metafórico, del viaje astral, del amigo imaginario que le ayudaba ahí a viajar en el tiempo, ¿ya? Cuando lo hace acá este otro, Mr. Jekyll acá, lo mismo, la parte espiritual, que Mr. Scrooge, que los fantasmas de la Navidad futura, también la parte espiritual. Está bien,
Pero cuando yo hablo de la parte espiritual de nuestro amigo Brian Mamani, que se conecta con su pasado, ahí está mal, ahí la weá es fome, ahí penca. Pero cuando lo hablan ustedes, sí, ahí bacán, ahí sí la weá. Mira, me gustaría apoyarlo, pero la verdad es que como no escuché la historia de Richard Mamani, voy a tener que escuchar el podcast para decir, bueno, mi historia estuvo buena o mala, ¿no? Estaba en otra dimensión desconocida. La dimensión desconocida. En la dimensión Kuzman. Está en la dimensión Kuzman acá. Pero para todos los oyentes, el mensaje de este cuento de niño de 12 años es que crean, ante todo crean, es mejor, digan sí, yes. Weona, tú podís. Sí, crean. El no creer, el no, muchos no sirve. ¿Se puede viajar en el tiempo? Sí, se puede, voy a viajar en el tiempo. Como dice mi Dr. J, tal vez voy a recordar, voy a soñar, pero de alguna manera se va a poder hacer. Mr. Jekyll, palabras al cierre. Bueno, más que nada, ya que hablamos de cosas que no sabemos si son posibles o no imposibles, yo le invito a usar lo que sí es posible, como su mente, su recuerdo y viajar, pues viajar en el tiempo, hacer el viaje de hacer el experimento de viajar a un momento que hayan sido felices y disfruten. La verdad que la mente es una máquina del tiempo increíble y que tienen que utilizarla para bien, no para mal. O sea, para subirse el ánimo, para reírse, para buscar momentos que han sido felices y impulsarse más o menos en los momentos que ahora quizás son infelices. Y eso, más que nada, eso. Excelente. Y además es gratis. Gratis, así. Además es gratis, increíble. Un regalo. Es un regalo, un presente. Gracias, Mr. Jekyll. Yo para finalizar, solamente pedirle a los oyentes que nos dejen comentarios, que nos dejen su like, que estén atentos a nuestra próxima entrega, que vamos a hablar de algo todavía más entretenido de lo que hablamos el día de hoy. Y me sumo acá a los contertulios de que, más allá de estos temas, ¿no?, que conversamos acá, siempre tratamos de sacar la reflexión como lo positivo, lo que te aporta, lo que te deja como una enseñanza en la vida. Entonces, la enseñanza del día de hoy es que se junten con su amigo imaginario y vean las navidades del señor Scrooge, ¿ya?, para que pasen unas lindas navidades este año. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.